Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el lugar y la hora en la que nos vean o nos escuchen. Quiero comentar que estamos en un episodio muy especial, es el número 100. Como ustedes saben, acabamos de pasar los primeros 2 años de estar al aire y bueno, quiero reiterar mi agradecimiento a todas y a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de estos 2 años. En un inicio, Alfredo Bernales y a otras personas que nos han acompañado conduciendo este podcast. Y ya desde varios episodios, pues he tenido la oportunidad, el privilegio de ser yo quien lo haga. Y reitero pues mi agradecimiento a todas y todos ustedes y también a todos quienes han sido de una manera u otra también conductores de este podcast. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a Yolanda Aguilar y Cecilia Aguilar, mis hijas, que van a platicarnos de cómo han vivido su proceso como profesionales, como madres que han tenido que dejar de en un momento determinado su trabajo y luego reincorporarse. ¿Qué ven en las empresas, en las organizaciones, en el mundo de hoy, en el mundo del trabajo? Estamos hablando siempre del mundo del trabajo y bueno, lo hemos visto desde muchas perspectivas, desde muchos puntos de vista, y quise en este episodio, de forma especial, por ser el número 100, invitar a mis hijas y conversar con ellas sobre el tema. Ellas, además de ser madres, de ser profesionistas, tienen un podcast, tienen una app de, para hablar Una sobre cuenta. una cuenta para hablar sobre los beneficios o las cosas cómo ayudar a las mamás para educar, para entretener, para distintas cosas con sus hijos. Vamos a hablar también de Mamushka MX. Y bueno, les abro el espacio, Yolanda, Cecilia, quien se quiere presentar primero. Las dejo que se presenten 1 minuto a cada una de ustedes y ya me arranco con las. ¿Parece? Sí, muy bien. Bueno, si quieren me presento yo primero. Yo soy Yolanda, soy la hija mayor de Octavio. Gracias por invitarnos, Pa. Qué padre oportunidad poder platicar y dar nuestra perspectiva, ¿no? Nos ha tocado, como dices tú, una carrera variada que efectivamente se vio interrumpida por la maternidad. Pero bueno, yo soy comunicóloga, estudié comunicación y mercadotecnia. En la Ibero estuve muchos años trabajando en mercadotecnia y soy mamá de 3 hijos, una hija de 10, 8 y 5. Entonces tengo varias edades todavía entretenida. Y aparte ahora trabajo en una empresa alemana que es productora de maquinaria de impresión de gran formato. Y pues sí, básicamente mi bio en corto. Súper, gracias, Yolanda. Cecilia. Yo soy Cecilia, tengo 39 años, soy también mamá de 3 hijos, 3 hombres. Soy abogada de profesión y estuve trabajando muchos años en despachos en la Ciudad de México. Después renuncié durante algún tiempo. Ahí fue cuando surgió esta plataforma que tenemos, que comparto con mi hermana, de Mamushka BX, que está dirigida, como decía mi papá, a las mamás para darles como información curada, para hacer más fácil y más práctica, más disfrutable la maternidad. Y después ya me reincorporé también otra vez al mundo de los abogados y actualmente trabajo, soy socia de un despacho de abogados en la ciudad de Puebla. Súper, muchas gracias. A ver, ¿por qué no entramos pues de una vez con Mamushka y ya luego entramos a lo otro para de una vez dejar como aclarado el punto? Primero, cómo se escribe, dónde lo pueden encontrar y cuéntanos cómo les surgió la idea. ¿Qué es Sí. Mamushka? O sea, Mamushka empezó, bueno, y sigue siendo una cuenta de Instagram, o sea, ahí es nuestra plataforma principal. Mamushka se escribe como se oye, o sea, MAMUSHKAMX. Así nos encuentran en Instagram, @MamushkaMX. Y es una cuenta que creamos Cecilia y yo justo cuando renunciamos de nuestra primera como fase profesional, porque nos dimos cuenta que no había mucha información, bueno, no había muchas cuentas que se dedicaban a esta parte de la maternidad en México, y sobre todo, pues igual encontrabas como información general, pero nosotras encontramos como que había dentro de nuestro nicho donde nos movíamos como mucha información que se compartía entre mamás,
pero no como públicamente. Entonces, con esa inquietud, como que vino la intención de Mamushka, o sea, de decir, bueno, vamos a ayudar a las mamás a darles toda esta información que igual a nosotros no nos dieron en su momento. Entonces, no sé, en su momento se hacían listas, por ejemplo, de qué comprar cuando tenías un bebé recién nacido. Entonces, estas listas las compartíamos en la cuenta. Y como cositas chiquitas, y luego ha ido evolucionando conforme nuestros hijos han crecido. ¿Noches? Corrígeme. Exacto, buscamos también traer y hacer sinergia con expertos en diferentes materias para dar como una información más filtrada. Luego creo que vivimos en un mundo de sobreinformación y nuestra cuenta pretende ser eso, ¿no? Ese como filtro en donde buscamos dar información muy aterrizada, muy práctica, que realmente pueda ayudar a las mamás en el día a día a hacer todo un poquito más fácil. Exacto. Entonces, haz de cuenta, al principio teníamos muchas cosas como caseras, ¿no? Justo nos tocó la pandemia cuando teníamos la cuenta y fue como un boom importante porque mucha parte, y Cecilia es una experta, por ejemplo, en hacer cosas manuales con sus hijos, ¿no? Entonces, como mucho era actividades y cosas que las mamás podían replicar en sus casas. Y ha ido también evolucionando conforme la edad de nuestros hijos a planes, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hemos hecho sinergias con marcas increíbles o lugares padres en donde compartimos como todo nuestra experiencia y siempre lo que nosotros decimos es, o sea, nosotros no compartimos cosas que no sean como pruebas por nosotros antes. O sea, solo compartimos las cosas que a nosotros nos han funcionado y que nos han hecho la maternidad más fácil. Y hablando un poco de la vida laboral, esta cuenta surge justamente en un momento en el que Yolanda y yo, por el tema de la maternidad, dejamos nuestros trabajos, digamos, profesionales, pero siempre con la inquietud de hacer algo. Y fue una buena, digamos, alternativa para no dejar que fuera flexible, que nos permitiera poder estar presentes como mamás en esa etapa específica que queríamos hacerlo, de tiempo completo, y digo, o sea, el día de hoy continuamos con ella ya tal vez de una manera paralela, pero fue también una oportunidad que surgió en ese momento y con, digamos que las circunstancias que enfrentábamos cada uno. A ver, Exactamente. Cecilia, que estás tú ahí y ahorita seguimos con Yolanda. Cuéntanos cómo fue tu trayectoria profesional. ¿Decides tú salirte? ¿Te piden que dejes tu trabajo? ¿Cómo fue tu transición con el tema de la maternidad? Porque fue lo que fundamentalmente detonó tu decisión de una manera u otra de cambio de empleo. Yo venía de un panorama súper, digamos, godín, en despachos que exigían horarios muy intensos y demás. Y la verdad es que, y es parte de lo que quisiera reflexionar en este sesión, realmente no había referentes para mí reales que yo compartiera y que viera como que fuera balanceada la vida entre la maternidad y poder seguir con la vida profesional. Eso por un lado. Y luego, sí llegó un punto en el que yo seguí trabajando todavía con mi primer hijo y embarazada del segundo. Pero ya que iban a ser mi segundo hijo, tomé la decisión junto con mi esposo de que era un momento, bueno, que era una decisión familiar, que queríamos que yo me pudiera enfocar más a mis hijos durante esa etapa y poder, porque ya era muy difícil ya poder como que cruzar los dos horarios. Entonces en ese momento fue que decidí salirme en ese momento trabajaba en Comex y siempre pensando que fuera algo temporal y después volver a reintegrarme. Algo que me gustaría hacer mención es cómo vivimos esta parte de cuando estás en cierto contexto, muchas veces, por ejemplo, yo cuando trabajaba decía, no, es que ya quiero dejar de trabajar para poder estar full en esto de ser mamá y demás. Y cuando luego me pasó que cuando renuncié ya estaba en ese momento que según yo era lo que quería, luego ya decía, no, es que ya quiero regresar a trabajar. Entonces, como que creo que eso también pasa mucho y es una realidad y al final la vida es cíclica, no podemos esperar que todo el tiempo queramos lo mismo o que estemos satisfechos con lo mismo. Tenemos que entender que como todo en esta vida vamos evolucionando, nuestras necesidades y nuestras inquietudes van cambiando. Entonces tenemos que creo que el reto específicamente como mamás, como profesionistas, es ir encontrando eso que, digamos, en donde tú te sientas bien, no lo que la sociedad espera de ti,
no lo que, digamos, las expectativas que tenías antes, sino que ir encontrando ese lugar y esas decisiones que para ti hacen sentido en el momento en el que estás. Y eso fue para mí lo que me llevó de una decisión a otra. Y cerrando un poco contigo, ¿y cómo fue tu decisión de volver al trabajo? ¿Cómo se dio? Ok, la decisión que tomé para regresar fue, o sea, lo basé, digamos, en que mi tercer hijo ya, digamos, se integrara al colegio, o sea, que entrara a maternal, y eso me permitía tener la mitad de mi horario disponible. Y en esa línea busqué regresar a un despacho en el que ya había trabajado, que eso fue algo que me facilitó mucho poder regresar en un horario flexible contando con ese mediodía del que ya contaba cuando mi tercer hijo entró a la escuela. Esa fue, digamos, el detonador que para mí fue ya lo que me hizo poder regresar digamos, a mi trabajo anterior. Buenísimo. Y ahora entramos a ver cómo lo estás viviendo y qué crees que se pudo haber hecho mejor de tu parte o del lado de las empresas con las que trabajaste. Cuéntanos, Yolanda, un poco tu experiencia. Ok, bueno, o sea, bueno, salí de la carrera y entré, pues sí, primero a mi primer trabajo en una agencia de publicidad y ya luego de ahí entré a trabajar en la empresa en la que básicamente estuve casi, bueno, ahora ya no sé, porque ahora ya llevo la mitad de mi vida profesional ya trabajando en la nueva empresa donde trabajo ahora, ¿no? Pero estuve casi 9 años trabajando en Cuervo, que es una empresa en la que efectivamente, como dice Cecilia, lo que busca, o sea, fui extremadamente feliz el tiempo que trabajé ahí, que era, o sea, bueno, que no tenía hijos, por lo menos porque pues no tenía esta como demanda de tiempo pero sí, llegó un momento en el que tuve a mi hija y más que hacer un work-life balance, lo que quería era tener un work-life integration, ¿no? O sea, que se pudiera integrar mi vida con mi trabajo. Y en su momento, yo llevaba muchos años trabajando ahí y a diferencia de Cecilia, se había las referentes y era mi jefa la que trabajaba medio tiempo, pero era la única persona que tenía esa condición especial porque así se lo habían dado en su momento. Entonces, cuando yo tuve a mi primera hija, todavía me acuerdo de haberme acercado con ella y decirle, oye, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero que me den la misma condición que tú, trabajar tiempo flexible o mediodía para poder seguir aquí, ¿no? Yo lo que les comentaba es que llevaba muchos años trabajando y me parecía como de más valor que yo pudiera seguir ahí con el tiempo que yo pudiera, a irme y luego contrata a alguien, encuentra a alguien, o sea, como que pierdes más tiempo en volver o sea, sí, a enseñarle a una persona todo lo nuevo que tiene que entender a una persona que ya está, pues igual con un tiempo más flexible, ¿no? Y no quisieron dármelo en ese momento porque esta persona tenía esa condición especial. Y como que decía, no, si yo te lo doy a ti, entonces ahora todo el mundo nos los va a pedir. Eso fue como la respuesta en su momento. Entonces, pues efectivamente me salí de trabajar ahí y, y todavía me salí de ahí y el que era mi jefe en su momento se salió también de ahí, me buscó para que yo trabajara con él y trabajaba tiempo flexible. Después me embaracé de mi segundo hijo y después ya, o sea, dejé de trabajar completamente por un tiempo. Ahí es donde salió todo lo de Mamushka y eso. Y luego, un poco antes de tener a mi última hija, me integré a esta nueva empresa, que es un trabajo que es completamente flexible, eh, porque la verdad es que la gente no necesita estar haciendo horas nalga, ¿no? Que le llaman. La verdad, en oficina. O sea, la verdad es que hoy en día los trabajos se pueden hacer desde cualquier lugar. Y la verdad es que, por lo menos en mi experiencia, o sea, me siento muy agradecida con la oportunidad de poder seguir desarrollándome profesionalmente y que la gente valore tu trabajo no por estar sentada en una oficina, sino por hacer tu trabajo bien en lo que debes de hacer. O sea, no, la implicación es la misma, solamente que hay empresas que pues no están listas como para tener pues sí, estas posibilidades para la gente y sobre todo para las mujeres, porque sí es un hecho que la mayoría de las carreras de las mujeres se cruzan justo en el momento en que están subiendo profesionalmente con la parte de la maternidad, es una realidad. Entonces, si las empresas no evolucionan en ese sentido, pues van a ir perdiendo este talento muy importante para las empresas. Y ya reincorporada, Yolanda,
¿Qué crees que pudieras haber hecho tú mejor? ¿Hay algo crees que pudo haber cambiado? Sí, yo creo que, ¿qué pude haber hecho mejor? Yo creo que si hubiera planeado, o sea, a la hora de llegar a hacer la petición de lo que yo necesitaba, que fuera más específica. O sea, decir, yo quiero trabajar de esta hora a esta hora, eh, o sea, como muy específico, o sea, como muy claro y decir, me pueden medir por estos objetivos, o sea, como más específico en lo que yo podía ofrecer en ese momento. ¿No? O sea, no dejarlo así como de, bueno, yo quiero y vemos cómo funciona. No, a ver, yo les ofrezco esto, probemos por este tiempo, si no funciona, bueno, ya vemos, pero como ser más específica en esas y ser más verbal en lo que se necesita. Ok, ok. ¿Tú, Cecilia, qué piensas? Ok, yo tengo ya como muy analizado para atrás qué hubiera hecho diferente y lo que yo le recomendaría a otras mujeres que están pasando por este proceso, que está basado, de hecho, en un análisis que salió en el 2023 que se llama The Child Penalty Atlas, que básicamente lo que analiza es cómo la relación que existe entre tener un hijo y la brecha salarial. Ahí es el parteaguas realmente, no es tanto el hecho del género, tiene mucho más que ver con que exista como que este factor de que tuviste un hijo. ¿Por qué? Porque eso implica, obviamente, que a partir de que tienes el hijo, pues tal vez reduces tu horario, o sea, tiene ciertas implicaciones que obviamente van haciendo que esa separación, que tal vez empezaste con el mismo salario o crecimiento, se vaya abriendo, haciendo imposible prácticamente que eso se vuelva a cerrar. Entonces, eso está súper estudiado en todos los lugares del mundo. Échenle un ojo a los que les interese este tema, porque de verdad está muy interesante. Y en esa misma línea, creo que lo que yo hubiera hecho diferente y lo que yo recomendaría es, a pesar de que tengas un hijo, a pesar de que esté en tus planes tener, yo no creo que deba de estar peleado, querer esta parte con la vida profesional, pero sí creo que debes de mantener un pie allá adentro. Lo que yo hubiera hecho diferente en ese sentido es no haberme salido 100% de lo que me dedicaba, porque de alguna manera sí pierdes mucho o sea, en cómo te desvinculas y es mucho más difícil y implica mucho más retos regresar y reintegrarte, tanto para las empresas como para ti, porque es actualizarte, sobre todo, por ejemplo, en mi carrera específica, que es derecho, que las leyes cambian todos los días. Para mí fue todo un reto ponerme al día, no solamente en las cuestiones teóricas, sino también hasta en las herramientas de trabajo, porque todo va evolucionando. Entonces, creo que si mantienes un nivel de trabajo que sea acorde con ese contexto que estás viviendo en tu vida personal, facilita mucho este desarrollo, digamos, entre la vida profesional y personal. Eso es lo que yo hubiera hecho diferente. Y en esta lógica, las dos ya vivieron esto y estaban diciendo que le recomendaban a la gente. ¿Qué creen que las empresas o las organizaciones, porque no solo es un tema de empresas, debieran hacer para que estas transiciones o estos procesos fueran, pues, puedes decirlo así, menos dolorosos, más fáciles, más vivibles? Hoy, decía Yolanda, pues ya se puede hacer mucho trabajo desde casa. La pandemia, pues, nos trajo esa ventaja. Yo creo que era una tendencia ya que estaba, porque algunos ya estábamos en esa lógica. Yo desde el 2017, como producto del temblor de septiembre del 17, yo ya estaba full home office, y no por eso me bajó mi trabajo, ni mucho menos, y sí se me redujeron los gastos. Pero ¿qué debieran hacer? ¿Qué debieran las organizaciones o las empresas hacer para planear estos procesos, para ser más generosos con las madres que de una manera u otra se ven involucradas en el tema de tener hijos? Además, en el caso mexicano hay muchísimas madres solteras, ¿no? Yo creo que, o sea, por ejemplo, yo sí conozco empresas, porque me acuerdo que en algún momento lo investigué justo en este tema, o sea, cuando estaba ahí en todo eso, y hay como muchos best practices de empresas, por ejemplo, Diallo, que sí hace, por ejemplo, estos como programas de mamás que, por ejemplo, les dan maternity leaves, pero maternity leaves de 6 meses o de más tiempo si tú quieres, o sea, para que puedas pasarte el tiempo necesario con tu hijo al principio y luego poder regresar a tu puesto. Y alguien más toma ese puesto en el Inter, pero no puede regresar. Yo no sé si la política sigue haciendo lo mismo, ¿no? Y yo creo que hay otras empresas en las que sí tienen, o sea, esta la conocía en su momento, o sea, que sí existían
Y esto es lo que creo que deberían pues de aplicar las empresas que no lo tienen, o sea, decir, bueno, pues cómo podemos, ¿no? Quedarnos con ese talento pues que es un hecho que no es porque se volvió mamá y entonces lo perdió, ¿no? Entonces yo creo que sí existen estas empresas y más bien es como investigar como best practices que sí se hacen en otras empresas y aplicarlo en sus empresas. Pero como qué Yo, best practices hay, Yolanda, como qué No, cosas la que decía, o concretas. sea, por ejemplo, que te den 6 meses de maternity leave. O sea, para que puedas estar, o decir, bueno, o es más, creo que hay hasta empresas a las que te dan más tiempo, o sea, decir, bueno, tú te puedes pasar el tiempo que tú decidas, ¿no? Igual te damos un año y un año ya estás casi el otro, o sea, estás muy adelantado con el tema. Y así puedes regresar con todo el cariño del mundo, ¿no? Hasta con gusto regresas. Ok, Esa es muy una bien, vez muchas práctica gracias, que podríamos dar. Cecilia. a ver, yo tengo varios puntos que igual ya he ido analizando conforme ha pasado el tiempo. De entrada, me parece que ya es un must que las empresas estén abiertas a programas de flexibilidad, porque si algo Sí, necesita una mamá es flexibilidad. 100%. Yo creo que está más que demostrado, y con el COVID lo vimos en muchas empresas, que, que, que es posible y es viable y en muchos casos es mejor que ciertos puestos, ciertos trabajos se puedan hacer con esta apertura a horarios flexibles. Y en ese sentido, enfocarte a medir los resultados, no solamente por las horas, como decía Yolanda, sino también por los resultados mismos, ¿no? Y darle la oportunidad a que estas mamás puedan probarse o dar los resultados en base a una diferencia, o sea, no tanto en el horario, sino en los resultados. Lo segundo es que creo que también debe de haber políticas estandarizadas. Y otra vez es regresando a lo que decía Yolanda y también lo que yo he visto, ¿no? O sea que muchas veces estas políticas de flexibilidad o de Sí, diferenciación son para ciertos casos específicos o ¿no? Cuando existe una relación cercana o y creo que en la medida en que esto siga siendo como excepciones, es difícil que pueda realmente permearse como parte de la cultura de una organización. Tiene que 100%. haber parámetros que sí sean estándares para todas y entiendo que tal vez va a ser una cuestión de medirse en base a resultados, pero en principio la base debe de ser igual para todas las mujeres que cumplan con ciertos requisitos. Totalmente. Después también creo que debe haber, por ejemplo, programas de acompañamiento, que eso un poco en la línea de lo que yo decía, de salirte del trabajo y regresar, haría mucho más fácil tanto para las empresas como para las mamás que tienen a sus hijos y regresan, facilitaría mucho esta reincorporación a las organizaciones, que exista, que se prevea cierto, pues sí, o sea, cierta como programa en donde te acompañen a reintegrarte y te vayan un poco de la mano para poder bueno, actualizarte en estos temas, tanto soft skills como hard skills, de una manera más fácil que al mismo tiempo. Y otro punto que se me hace clave y que tal vez sería el más importante es de entrada que las empresas sepan y valoren lo que implica retener a estas mujeres. Porque en términos económicos y en términos de todo tipo, si lo estudias a fondo, tiene mucho más sentido apostarle a alguien a quien ya capacitaste, que ya no, o sea, Y que ya hay un seniority, sí, 100%. y a contratar a alguien nuevo que no sabes si te va a funcionar o no. Entonces, si tú ya viste que esta persona dio resultados y tal y funciona en tu empresa, pues creo que tiene mucho más valor poder brindar como los recursos y el contexto para que esta persona se pueda reintegrar en un momento dado. Pero eso es una cuestión de mindset desde arriba. O sea, Sí. si eso no existe y no existe este entendimiento, es muy difícil que se pueda bajar a un nivel de una política corporativa. Eso es lo que considero. Y por supuesto también tener referentes. Yo creo que esas para mí fueron las dos claves que me hicieron tomar la decisión de regresar. O sea, que existiera un referente, es decir, otras mujeres que yo viera o que yo me viera como con ganas Ah, de estar en esa posición
Y para Sí. eso tienes que, otra vez, ¿no? Estandarizar estos procesos y por otro lado, estos programas de flexibilidad. Y ahora tú eres el referente. Pues sí, sí, o sea, en el despacho en el que yo trabajo, de hecho, yo soy la primera mujer a la que le dieron como estas, pues digamos que condiciones especiales y con la idea de probar este nuevo modelo y también ser un referente para las siguientes generaciones, porque además en el despacho específico donde yo laboro, la mayoría de los abogados son mujeres. Entonces, para ellos era importante que existiera eso. A ver, ustedes lo están viendo ahí, están dando algunos comentarios, sugerencias en relación a esto. ¿Lo están viendo con sus amigas, con sus compañeras, con otras personas, que las empresas sí están actuando en consecuencia? Ya se está dando mucho, digamos, ya lo están viendo en México, en América Latina, en otros lugares. ¿Cómo ven? ¿Estamos igual que Europa, que Estados Unidos, que Canadá, que otros lugares, o estamos mucho más atrasados? ¿Cómo ven? Yo veo que la mayoría de, por ejemplo, de mi generación, lo que hicieron fue emprender, o sea, buscar, o sea, o sea, de las que tengo así como en mente que tienen, que son ahora, ¿no? Las más chamadoras, lo que sea, pues decidieron tomar su propio camino para tener su carrera y su tiempo en sus propias riendas. Entonces, más que en corporaciones, porque yo, de lo que me acuerdo ahora estoy haciendo, bueno, sí tengo alguna, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, que sí, que trabaja en una de estas tech súper importantes, o sea, trabaja en Google, ella sí tiene alguna cosa especial, ¿no? Pero bueno, esa es una empresa que está adelantada, ¿no? Que es referente en ese tipo de políticas. Me imagino, no conozco a full las políticas, pero casi todas las que están trabajando tienen su propio, o sea, emprendieron y tienen sus propias reglas. Yo lo que veo es que sí creo que definitivamente ha evolucionado este tema, sí creo que hay mucho más apertura en muchas empresas para no manejar estos esquemas flexibles, y como que creo que ya hasta es mal visto, me parece, que las empresas, o sea, ya no es un good to have, me parece que ya las empresas lo tienen que ver como el tema Algo de ESG, ¿no? necesario. O sea, que ya es parte de lo que, es más, las cadenas de suministro les van a empezar a exigir. O sea, si no es por tu propia voluntad, tu cliente, si es que es europeo y demás, te lo va a empezar a exigir, ¿no? Como dame tu política de inclusión y diversidad. Y creo que también por ahí yo veo mucho que en México la tendencia, te diría, hasta que está más jalado por o sea, por las cadenas de suministro y clientes extranjeros que en sí por su propia voluntad, la verdad. Estoy de acuerdo. Este, creo que un gran problema específicamente en México es el tema cultural. Creo que seguimos, o sea, en la medida en la que no evolucione también esta como Sí, la cultura mexicana en el sentido de que el hombre también tiene que asumir sí, una parte del rol familiar, es muy 100%. difícil que pueda esto, digamos que emparejarse totalmente, ¿no? Sigue habiendo una carga brutal, inconsciente o consciente, de la mujer en relación con los cuidados y eso, por Totalmente. supuesto, que conlleva que no pueda haber la misma evolución profesional aquí en México, ¿no? O sea, creo que sigue habiendo, todavía sigue siendo muy disparejo ese tema. Ahorita justo leí una frase, la puedo leer en inglés, Claro. que dice, Default parent divorce does appear to be on the rise. Y eso significa que es no secret affairs, no double lives to blame, just a growing number of women realizing that the real deal breaker isn't the big stuff. It is the quiet erosion that comes from being the only one who knows when the library books are due. O sea, es todas las cositas chiquitas de las que las mamás se tienen que hacer cargo y está, o sea, ya las mujeres dicen, no, yo ya, o sea, ya, es demasiado. Y ese es Y, justo lo que dice Cecilia, es esta cultura de no, de que todo recae sobre nosotras, 100%. Es un y tema creo que, o sea, cultural. y a ver, creo que nos está tocando definitivamente, Sí, un cambio generacional que es al mismo tiempo un reto y una oportunidad, ¿no? Porque sí, creo que por un lado está increíble que ya sea aceptado socialmente, que las mujeres chambeen, que estemos integradas en el mundo profesional, que ya no seas el bicho raro que trabaja y entonces te ven feo porque no abandonas a tus hijos casi casi.
Eso está increíble y creo que tiene muchas cuestiones positivas. Pero al mismo tiempo, pues ha implicado un reto bien grande para las mujeres, porque o sea, ha tenido que ser como este reacomodo de hasta dónde, y hay luego una sobreexigencia sobre las mujeres, porque es este rollo de que tienes que estar o sea, ser una fregona en el mundo profesional, pero también estar fit, pero también, ¿qué onda? Presente con tus hijos en todos los eventos de la escuela. Y entonces, un poco lo resumiría de esta manera: el mundo pretende que las mujeres trabajen como si no tuvieran hijos y tengan hijos como si no trabajaran. Esa es 100%. la realidad actual. Entonces, creo que estamos en un cambio de paradigmas 100%. interesante, que, como les decía, creo que puede ser es un reto y una oportunidad al mismo tiempo. Totalmente de acuerdo. Además, está súper interesante esto primero que decían o que entraban como de conversación, decir cuánto trabajo que se hace en casa lo sigue haciendo la mujer y el hombre o inclusive los hijos, por mala educación, hacen muy poco también del trabajo que podrían hacer, porque podrían ser más accountables de parte del trabajo que se hace. Entonces, Pero es parte de la cultura que también hay que mover. sí, claro, es que hay estadísticas de esto bien interesantes. En algunos países es como 1 a 3, en México es como 1 a 7. Es por cada hora que trabajan las mujeres en casa, perdón, por cada hora que trabaja un hombre en casa, las mujeres trabajan 7 horas. ¿Por qué? Y hasta ¿Y Los sabes dos qué van a también? trabajar, los dos tienen responsabilidades, pero cuando llegan a casa, luego los hombres hacen hasta el comentario como, a ver, voy a ver en qué te ayudo. No, pues no, no es que me ayudes, es tu responsabilidad. Tú también 100%. eres papá, eres esposo, eres el dueño de esta casa, pero no se ve así porque no, aunque en su generación, obviamente, mucho más que en la mía, todavía no está del todo permeado. O sea, culturalmente, y aquí se influye niveles de educación, cómo se dan los temas en la familia, temas relacionados con el machismo y otra serie de cosas que, bueno, que están íntimamente ligadas al mundo del trabajo. Tenemos que ir cerrando. Espera, antes de que Dígame. empezamos a cerrar, puedo hacer un comentario y mucho tiene que ver, o sea, aparte de lo del trabajo, o sea, de las horas, el mental workload, o sea, la cantidad de cosas que tú tienes en la cabeza, aparte de las cosas físicas, ¿no? O sea, todo el checklist de todo lo que tienes que estar ahí. La Ese es famosa carga invisible. exactamente. Sí, bueno, pero pues hablábamos de esto, entonces pero lo que tiene que venir antes del mental load, tiene que venir el mind shift, ¿no? Tiene que venir Sí, un cambio de la forma de pensar en qué es lo que estamos haciendo y cómo vemos el trabajo, cómo vemos el trabajo de las mujeres, cómo vemos el trabajo de distintos grupos sociales, en distintas condiciones. La hibridez que ya llegó para quedarse y que muchas empresas no lo han terminado de entender. Y por eso, y tú lo decías, Yolanda, se está perdiendo muchísima mano de obra calificada, mucha gente muy capaz que prefiere la flexibilidad al costo que sea, ¿eh? Entonces, sí. si eso significa dejar mi carrera, la voy a dejar, porque lo que voy a recibir a cambio me parece mucho más atractivo. A ver, cuéntenos, ¿dónde las pueden encontrar? Si alguien las quiere localizar, como mamushkas o a nivel individual. Y cuéntenos cada una de ustedes algo que no sepamos de ustedes. Y dejamos para el final la última pregunta, que sería darle 1, 2, 3 consejos a la gente que nos hace el favor de vernos o escuchar. Bueno, a mí me pueden encontrar, bueno, en la cuenta de Mamushka estamos, como ya les había dicho Yolanda, en @MamushkaMX, en Instagram nos pueden encontrar ahí, nos pueden escribir. Y también, bueno, como les decía, yo trabajo en un despacho de abogados, ahí mi correo es aguilar@theforestmx, también por si me quieren buscar directamente. Y bueno, algo que no conozcan de mí es que soy una fotógrafa frustrada. Si podría, o más bien, a lo que me quiero dedicar cuando deje de trabajar sería tomar fotos, me fascina. Parece padrísimo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo también, ahí me pueden encontrar igual en la cuenta de Mamushka, ahí me pueden encontrar, ahí también en LinkedIn me pueden buscar, ahí seguramente soy contacto de mi papá y también me pueden escribir ahí. A ver, algo que la gente no sepa de mí. A mí me encantaría poder ser una travel agent,
¿sabes? O sea, tener el tiempo para poderme meter y curar viajes para la gente y venderlos. Eso me encantaría también poderlo hacer y siento que siento que podría aportar mucho en eso. Sí, ¿no? Y Ok. luego, bueno, de la última pregunta de Sí. los consejos ya para cerrar, pues yo creo que un poco lo que, o sea, dirigido, digamos, hacia las empresas o personas que contratan, ¿no? Entender este mindset, o sea, tenemos que entender el valor que implica y la importancia que tiene entender de fondo que sí es necesario y que es un valor agregado, pensar en cómo puedes mejorar esta situación para las mujeres que deciden tener hijos. Creo que el otro punto importante es entender a las generaciones y como este cambio, ¿no? O sea, porque luego a mí me pasa encontrarme con jefes que tal vez dicen, es que ese rollo del work-life balance es puro choro, no sé qué, pero es una realidad y es lo que buscan las nuevas generaciones. Entonces, es importante también entender qué es lo que buscan y cuáles son las expectativas de estas nuevas generaciones para que realmente tu empresa siga siendo, se mantenga actualizada y retenga talento. Y por último, pues eso, buscar estas mejores prácticas, que yo creo que aquí no se trata de buscar el hilo negro, se trata de replicar fórmulas y políticas que han funcionado en otras empresas. No hay que andar perdiendo tanto el tiempo, hay que ver y ser asertivos en, dependiendo del tipo de empresa, buscar empresas que estén haciendo algo similar que pueda ayudar a que esos programas funcionen. Yo diría, o sea, para las que van a tener hijos, bueno, para las que quieren ser mamás y que saben que igual puede pasar esto en su carrera, tener conversaciones súper honestas con su pareja. O sea, decir, bueno, yo creo que, o sea, como que sí, tener conversaciones honestas y como que ser accountable, diría mi papá, en lo que le toca a cada quien. Porque si no se tiene como estas conversaciones y hacer como recaps de decir, a ver, ¿cómo vamos? Y ajustar en esto, porque no por default le tiene que caer a uno. Ese sería lo primero. Y luego lo segundo sería conseguirte buenos grupos de apoyo. O sea, tener una red es básico para poder ser una mujer, una mamá profesionista, porque con la flexibilidad a veces si no hay la flexibilidad tienes que tener una red de apoyo impresionante, ¿no? Y ahí es encontrarte a la amiga, si no es la mamá, el papá, o sea, obvio, no es lo que, no, pero a veces pasa que no es. Entonces, tener una red de apoyo en la que puedas confiar y contar con ellos y decir, bueno, pues aquí está esa red de apoyo. Creo que esa parte es muy importante. ¿Y algo que no sepamos de ti, Yolanda? Ya dije. Ah, me perdí. O sea, que me encanta toda la parte de viajar y si tuviera como el tiempo me dedicaría a hacer como estos viajes como curados y venderlos así como a la gente, decirle, ve este lugarcito y obviamente viajar más, ¿no? Bueno, pues vamos a... Se puede, sí se puede. Puede. Bueno, pues oigan, les agradezco muchísimo y quiero agradecer a todas y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y vernos en este episodio número 100 de Titanes del Mundo del Trabajo. Estamos muy orgullosos de llegar a él y les reitero que nos pueden escuchar en Spotify, ver en YouTube. También estamos en YouTube Music, en iHeartRadio, estamos en Pocket Cast, que yo la verdad es una aplicación que no conocía, pero está súper buena. Tiene unos podcasts espectaculares y también en Amazon Music. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos quienes nos escucharon, nos vieron. Les deseo a todas y todos muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas